Listo, Cristi, ya te hice anfitriona. Y ya también puse a grabar aquí. Tú también veo que pusiste por allá. Está bien para que podamos tener cobertura de ambos lados por si una falla. Impresionante ejercicio, Cristi, ¿eh? Vamos súper bien, ¿eh? Vamos. Este es un maratón de arquitectura. Oye, teníamos que haber hecho hasta constancias, yo creo, de participación. ¿Sí me escuchas, Omar? A Cristi no, ¿verdad? Ah, ya, perdón, sí, tenía el micrófono Sí. apagado. Pero ya estoy admitiendo todos, es que sí. Sí, es que empiezan a sacar lumbre todos. Muchos. Qué padre, man. Qué padre. Muchísimos, son muchísimos los que hay que admitir. Dios. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué Hola, tal? hola, Pablo. ¿Cómo están? Ya se conectó Daniel, es que, ¿sabes? Hay una lista de espera enorme, gigante. Aquí estoy. Entonces, Así está ya, Daniel. Hay que guardarle lugar. Aquí estoy, aquí Sí, estoy. Hay que guardar el lugar. Ya estoy. Bien, Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho hola, gusto, mucho gusto, Daniel. hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien, aquí. Estamos súper a full. Bueno, no, todavía no, pero mucha Qué gente bueno, ¿cómo va el esperando. foro? Va muy bien, muy, muy padre. De hecho, ahorita en la conferencia anterior estuvimos a full. Entonces, Ajá. Qué buena esperemos que onda. igual. ¿Cuántas personas entraron? A 100, tenemos el Zoom de 100 personas. Ok. Sí, hay de Pues más de órale, 100. 100 está súper bien. Creo que sí hay uno que es todavía, creo que hasta 350. Ah, me ¿Se les recomendaron llenó? el team de Microsoft, pero no lo he investigado. A ver cuál será mejor, ¿verdad? Pues nos esperamos a las 7:05 para arrancar, ¿qué les parece? En lo que se terminan de conectar, porque estoy acepte y acepte gente. Sí, va súper, adelante. 61. Pero qué padre cómo nos acerca todo esto. Sí, ¿verdad? Sí. No Estamos bastante. de todo el mundo. ¿Verdad? Eso está increíble. Y este ciclo de conferencias, ¿a qué lo están haciendo por el aniversario? 53 aniversario de nuestro Colegio de Arquitectos de Aguascalientes. Qué buena onda. Muchas felicidades. No, muchas gracias. Sí, ya son varios Igual años. ahorita, en lo que dan las 7:05, ¿por qué no nos comentan un poco de su despacho? Cómo se conocieron, cómo nació, una pequeña introducción. Va, sí, súper. ¿Quieres empezar, Daniel, o empiezo? Pues si quieres, inicia. Yo voy ahorita ya complementando, ¿no? Digamos que eso también ya está en la presentación, entonces pues lo Ok. vamos hablando. No sé si... Pero les platicamos lo fuera de la presentación, si quieren, lo que empezamos. El despacho tiene 5 años. De hecho, el año pasado, en octubre del año pasado, hicimos nuestro aniversario de 5 años. ¿Cómo empezó? Daniel es mi amigo desde la prepa y después estudiamos juntos en la Ibero, los dos, y decidimos montar un despacho juntos porque él trabajaba con su papá y yo igual trabajaba con una empresa familiar y montamos juntos el despacho porque nos cayó un proyecto muy grande de desarrollo de vivienda aquí en la ciudad y a partir de ahí montamos el despacho y hemos ido como resolviendo la metodología de trabajo, que esa es la que les queremos platicar y es la que vamos a platicar más a fondo en la presentación, que justo es la que es como atractiva del taller, la que les gusta a los dibujantes y cómo hemos hecho equipo, no solo Daniel y yo como socios, sino integrando a todas las personas que trabajan con nosotros. Entonces se ha hecho ahí una comunidad muy interesante en la que la metodología de trabajo la hemos ido desarrollando entre todos. Y hoy, ya después de 5 años, ya podemos decir que contamos con una metodología que nos funciona y que es muy divertida, es muy creativa y nos ayuda mucho como para el proceso de diseño.
Pues sí, prácticamente llevamos esos 5 años. Hemos hecho de todos proyectos, desde interiorismo, mobiliario, hasta diseño urbano. Hacemos mucha vivienda aquí en el DF, pero también hemos trabajado en Bacalar, ahorita estamos trabajando en Culiacán. Así que como despacho de arquitectura nos gusta... Mensaje a la militancia de Morena y que... Déjenle silencio, ya la silencié, perdón. No sé por qué. Sí, Macías. Un poco para complementar, todo esto pues surge con la inquietud y nos encanta la idea de participar con universidades. Pablo tuvo la oportunidad de trabajar en la Universidad de Anáhuac como profesor de proyectos. Yo también estoy como profesor de proyectos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, es interesante como el acercamiento con los jóvenes, sobre todo porque tenemos un historial de trabajo bastante corto y muy relacionado con nuestra vida académica. Entonces nos gusta mucho platicarle a los jóvenes de cómo iniciar sus despachos. No es una plática motivacional, pero sí como el sí se puede a partir de una cierta inquietud, en donde la base de todo me parece que es como el tema de multidisciplinas, ¿no? Todo surge con una plática de Pablo y mía, de vamos a fusionar ciertos conceptos que traemos tanto arquitectónicos como artísticos, y sin hacer tan grande la historia, creo que funcionó porque yo considero que hoy en día un despacho debe de tener varias partes, ¿no? Varios elementos, no nada más es una firma de arquitectos, que evidentemente funcionan las firmas de arquitectos que firman con su nombre común, pero al relacionarnos dos ideas, pues se pueden llegar a resultados mucho más interesantes. Hay muchas discusiones en el despacho, muchas, pero sí creo que es un acercamiento a la vida académica, porque como estudiantes hacemos muchos de los trabajos finales y todo a partir de trabajos en equipo. Entonces, es como un poco la continuidad a lo que se enseña en las universidades, en donde yo creo que la vida profesional debe seguir con ese espíritu y ese instinto de trabajo en equipo, en todos los sentidos. Y bueno, Pues igual yo les creo que platicamos... Bueno, sí, dime. Sí, ya para iniciar la conferencia formalmente, ya somos un poquito más de personas, somos 78. Entonces, hacer una pequeña introducción. Ustedes son el taller 2M, es un despacho de la Ciudad de México, que han sido galardonados con diversos premios, y entre uno de ellos es el memorial al terremoto que pasó en 2017. ¿Es correcto? Entonces, iniciamos como tal la presentación. Los dejo les comparto el uso de la palabra. Adelante. Les comparto mi pantalla. Bueno, primero que nada, les agradecemos a la universidad por habernos invitado a esta ponencia. Espero que sea, que les brinde la información que están buscando y que los motive para trabajar. Esperamos crear a partir de aquí nuevas colaboraciones con ustedes. Los invitamos a que se acerquen a nosotros vía Instagram. Si tienen alguna duda ya como más puntual, si algún día vienen al DF y quieren conocer al despacho o lo que sea, siempre nos gusta trabajar y conocer a arquitectos jóvenes, arquitectos de todo tipo, y mostrarles el trabajo, pasarnos tips, pasarnos bien lo que hacemos entre todos, porque el despacho sobre todo cree en la comunidad y cree que en el trabajo en equipo, más que ser nosotros competencia entre arquitectos, queremos que si nos creamos algún tejido, algún tipo de alianzas entre todos, nosotros podemos llegar a mucho más, ¿no? Porque todos tenemos experiencia, todos tenemos diferentes tips que darnos. Entonces, parte de la conferencia y de el agradecimiento por invitarnos a formar parte de este foro tan grande, va por ahí, ¿no? O sea, como para invitarlos también un poco en nosotros a crear estas uniones y alianzas estratégicas. Les platico un poco cómo normalmente hacemos nosotros las conferencias para personas que no nos conocen. En general no nos gusta hablar de muchos proyectos, solo hablamos de un proyecto y hoy vamos a hablar de un proyecto, uno de los más cariñosos que tenemos ahorita en el taller. Pero antes les platicamos un poco de la metodología de trabajo del taller, que eso es lo importante.
Entonces, al platicarles de nuestras metodologías, ya después en concreto, les platicamos la parte creativa, cómo fue el proceso de diseño de este proyecto en particular. Entonces, ahí podemos profundizar mucho. Nos gustaría igual que si tienen alguna duda la vayan mandando por chat a lo mejor, como para seguir este tema como de dinámica participativa. Entonces, lo más importante del taller es el equipo. Aquí justo estamos todos en una visita de campo que hicimos todos a Bacalar, todo el taller, juntando diciembre, que era en vez de hacer una comida de Navidad, preferimos hacer una visita de campo, aprovechamos para pasarla bien ahí. Queremos siempre usar las conferencias platicando de lo importante que es el taller y el equipo en general. Esto es porque a través del equipo es como fuimos desarrollando nuestra metodología de trabajo. Daniel, mi socio, que también está aquí, y yo somos de la idea que nuestras ideas son buenas, pero complementadas con las demás son mejores. Entonces, trabajamos siempre en equipo y de lo que les vamos a platicar siempre ha sido una idea de todos. Entonces, él y yo somos los representantes, pero en realidad el trabajo, el proceso de diseño, como lo van a ver más adelante, es un trabajo de todos. Es importante destacar la participación joven, porque la participación joven es la que nos aporta como la nueva visión, ¿no? A pesar de que, bueno, nos consideramos jóvenes nosotros, Pablo y yo, creemos que la aportación de nuevos estudiantes o egresados de arquitectura, y no necesariamente egresados, nosotros hacemos mucho prácticas profesionales dentro del despacho, hemos tenido gente de La Salle, gente de otros países, franceses, todo. Creo que ahí, volviendo a lo mismo y para no redundar en la idea, creo que se complementan todas las ideas, ¿no? Muchas veces los jóvenes nos aportan nuevos conocimientos y algo que es importantísimo mencionar, ¿no? El carácter humano, ¿no? Ser humanos dentro de un despacho. Creo que hoy en día hay muchas quejas en el sentido de, pues un despacho es para estar día y noche, desvelarte, hacer tertulias, que están muy bien, pero creo que la vida humana, el compartir con ellos experiencias y todas estas sensibilidades enriquecen mucho las ideas, ¿no? De pronto hemos tenido reuniones en donde involucramos música, involucramos de todo, ¿no? Lecturas, actividades. Entonces, para nosotros es la esencia. Y más allá de enseñarles un proyecto en el que, como dice Pablo, confiamos mucho, pues sí queremos como darles un mensaje de un tema de unión y humanismo, ¿no? Justo, y creemos que es muy importante, justo la arquitectura misma como parte de una de las humanidades, por ahí queremos encaminar el proyecto, entonces como quitarnos el ego de encima y trabajar juntos. De hecho, de esta foto están viendo a dos personas que ya se independizaron, montaron su despacho y ahora trabajamos en colaboración, estamos asociados en un proyecto, cuando necesitamos ayuda nos ayudan, cuando necesitan ayuda los ayudamos y así queremos empezar a formar parte como de esta red justo muy humana, como dice Daniel. Y es por eso que también el nombre no representa nuestros apellidos, ¿no? Simplemente el protagonismo no lo queremos tener, no somos dados mucho a la idea en esta etapa de desarrollo y de proceso de ser un despacho publicado, simplemente porque optamos por la idea de estar en la etapa de nacimiento, de desarrollo, para de ahí ya empezar a fomentar los nuevos valores y lo que queremos imprimir, ¿no? Porque muchas veces creemos que el estar publicado por todos lados es una idea esencial cuando no va por ahí, ¿no? Creo que es más allá un proceso, es una continuación de la vida universitaria, porque a pesar de que esto es profesional y tiene todo un carácter formal, creemos que todavía hay un camino por recorrer para llegar a ser grandes arquitectos y grandes personas, ¿no? Yo lo dejo así. Bueno, esta es una foto de nuestro antiguo despacho, porque ya nos cambiamos, pero ya estamos justo en temas de mudanzas, entonces todavía no tenemos foto del nuevo despacho. Pero este es el antiguo despacho que nos gusta enseñar porque no hay muros, todo es abierto. Entonces la idea era que si un cliente llegaba y lo veíamos en la sala de juntas, los dibujantes que estaban del otro lado pudieran escuchar igual al cliente, se pudieran involucrar,
si nosotros teníamos una llamada telefónica con algún cliente, igual que pudieran escuchar, si tuviéramos un diálogo, lo que fuera, que todo el despacho se entendiera las problemáticas, y no solo de diseño, sino también económicas, del mismo cliente, etcétera. O sea, hay muchos problemas que van más allá del diseño, que forman parte del proceso creativo y que nosotros metemos como una problemática. Pero justo al tener un espacio completamente abierto, damos pie a eso, ¿no? A que todos formamos parte del equipo. No es coincidencia, pero la escala del despacho pues, ha cambiado, ¿no? Hemos llegado a capacitar desde 20 personas, 30 personas, hasta 4 personas. Entonces, no es casualidad la imagen en donde hasta yo salgo repetitivo, nada más un poco un detalle ahí que teníamos, en el sentido de que no importa la escala del proyecto, siempre tiene una variante, ¿no? En ese sentido. Entonces, más o menos lo que les queremos platicar es qué hacemos cuando llega un nuevo proyecto. Cuando llega un nuevo cliente, nos sentamos todo el taller en la mesa aquí al lado, nos sentamos todos y vemos qué es todo, las problemáticas y todo aquello que tenemos que resolver. Entre todos los platicamos. Hay muchas cosas que hay que ponderar. Unas, presupuesto, gustos del cliente, necesidades del cliente, tiempos, muchas más cosas, factores climáticos, donde se encuentra el proyecto, temas contextuales, conceptuales, todas las problemáticas las ponemos en la mesa. La idea es intentar que el proyecto resuelva la mayor cantidad de estas problemáticas, que muchas no solo vienen del diseño mismo, sino otras vienen a lo mejor con el presupuesto del cliente, con los materiales que existan en la zona, con la velocidad que se tenga que hacer el proyecto. Entonces, digamos, metemos en una bolsita todas estas problemáticas, las mezclamos y técnicamente el resultado de esa mezcla debe ser lo que resuelve todos estos problemas. No siempre se puede, evidentemente, pero es lo que intentamos hacer. Mediante estos tipos de diagramas que está un poco mezclado, no queremos indagar en cada proyecto porque la verdad los podemos llegar a cansar. La representación es básica, ¿no? Ustedes que están en una universidad y que un poco, no sé si los que nos están escuchando se enfrentan a este tipo de problemas, que es la hoja en blanco, ¿no? Entonces, la hoja en blanco es simplemente un lienzo que va abordando todas las problemáticas y nosotros como taller las empezamos a desmembrar de cierta manera, tanto de manera gráfica como de manera volumétrica, entonces, hay todo un proceso que ustedes pueden checar en nuestras redes y en nuestras páginas, que es el proceso creativo, que a nosotros nos interesa mucho, sobre todo para dejar un poco constancia, que es una bitácora, ¿no? Que es el hábito de tener una bitácora, de estar anotando todas estas ideas que van a nutrir el proyecto y que quizá no formen parte de la esencia final, ¿no? Entonces, nos gusta mucho como estas abstracciones, como por ejemplo la imagen hasta la derecha, que es una simple abstracción de la materialidad, en donde quizá no hable mucho el lenguaje del cliente, pero para nosotros nos habla de un cierto volumen con una tectónica y material que se va a emplear, ¿no? Entonces nos gusta mucho la representación, estamos muy casados con esa idea, porque el cliente pues es muy visual y nuestra profesión se centra en eso. Empezamos justo con estas problemáticas, como dice Daniel, con la hoja en blanco, a hacer estos tipos de diagramas. Este diagrama, por ejemplo, era la volumetría que era el resultado de salvar todos los árboles existentes en el sitio. Entonces, si quitábamos los árboles, si quitábamos todo, nos quedamos con esta volumetría y esta forma acá un poco extraña, y a partir de ahí fue como empezamos a trabajar. O, por ejemplo, este lado el proyecto está inmerso en una colonia histórica de la Ciudad de México, en Coyoacán, que tiene aquí una capilla de 1700, tiene una capilla de 1900, un proyecto del 2000. Entonces, el contexto era muy importante. Entonces, empezamos a hacer diagramas y a modelar todo el contexto inmediato que teníamos para empezar a tener estos como hints de respuestas hacia dónde tenemos que encaminar el proyecto.
Por ejemplo, en esta casa era un terreno muy ortogonal, entonces empezamos a hacer como un juego geométrico para ver cómo y lográbamos la mayor cantidad de terrazas y de muros ciegos, que el cliente era lo que nos pedía. En este caso, estos diagramas respondían a la estructura y un tema de presupuesto, entonces teníamos que cuantificar perfectamente cada columna y cada trave, cuánto nos iba a costar para ver si el proyecto era viable económicamente. Después, para entender volumetrías y contexto, hacemos muchas maquetas, maqueteamos. Tenemos muchos elementos como maderas, cubos de piedra, contextos, espacios como de concreto, con los que jugamos y empezamos a aventar volúmenes, empezamos a ver metros cuadrados, empezamos a ver presupuestos, volumetrías que nos gustan, análisis contextuales. Entonces, estamos todo el tiempo haciendo diagramas y maquetas antes de siquiera empezar como a lanzar una idea, una línea del proyecto. Es importante mencionar lo siguiente, al tratarse de un taller como tal, el nombre lo dice todo, ¿no? El taller, tenemos que tener la sensibilidad espacial, pero también la sensibilidad con nuestro, digamos, con nuestro tacto, ¿no? Nos gusta mucho, desde Pablo y yo, jugar con las maquetas. No somos un despacho que produce de manera sistemática con la gente que trabaja, sino nos juntamos y estos materiales los empezamos a trabajar de manera muy didáctica. Y de manera didáctica me refiero a pues conseguir ciertos módulos de piedra que los podemos empezar a jugar y combinar, porque la espacialidad se debe sentir, ¿no? De cierta manera tenemos nuevas herramientas, que las nuevas herramientas tridimensionales, estamos muy casados con esas ideas. Sin embargo, creo que la sensibilidad del tacto nos va a ayudar muchísimo a entender los proyectos, ¿no? Entonces, nos gusta mucho ese trabajo, metodología. Y en este proceso de las maquetas, después en esta blanquita que ven aquí, la tercera maqueta, es, digamos, el siguiente fase, que es una maqueta a lo mejor volumétrica, ya más detallada, ya con una propuesta de fachada. Y después acabamos unas maquetas que en el taller siempre hacemos escala 1 a 100. Entonces, en el despacho tenemos estas maquetas para entender las escalas de todos los proyectos. Entonces, tenemos maquetas grandes, maquetas chicas, que todas la misma escala, que también nos ayudan a la hora de conceptualizar un proyecto. Cuando tú te refieres y entiendes la volumetría de la maqueta y ves qué significan 5,000 metros cuadrados, qué significan 100 metros cuadrados, y los pones en proporción con otros proyectos que tenemos, las problemáticas te empiezan otra vez a saltar, ¿no? O sea, ves un proyecto muy grande, ves un proyecto muy chico, te acuerdas cuál era la problemática del proyecto chico, del proyecto grande y cómo atacarlas. Entonces, por eso nos gusta mucho la plástica de las maquetas y la escala y las proporciones que nos dan. Entonces, un poco entendiendo la metodología y cómo atacamos los proyectos en el taller, les queremos platicar todo el proceso de este proyecto que se llama Casa Lodge. Se encuentra en Bacalar. Es un proyecto, digamos, de residencias vacacionales, pero algo como de hospitalidad, como de estas nuevas tendencias de Airbnb, que se encuentra justo entre el pueblo de Bacalar y un pueblo que se llama Buenavista, que está en medio de la selva. Tiene 50 metros de frente a la laguna. Es importante mencionar que los conceptos y todo lo que vamos a mencionar a continuación tiene mucho que ver con un significado, un concepto, ¿no? Entonces vamos a llevarlos un poco en el camino de cómo se fue desarrollando el proyecto. Casa Lodge tiene un significado que significa en maya Lodge, abrazo, y entonces desde ese sentido nosotros nos gusta entender un poquitito el sitio, ¿no? Digamos, en una región maya con una gran historia y con todo un bagaje en todos los sentidos culturales. Nos gusta mucho cuando nos platicaron de estas pláticas, nos gustaba mucho entrar en el tema ecológico. Entonces, más allá del tema ecológico, queremos platicar cómo todos los factores impactan, más allá de lo ecológico, en este tipo de proyectos. Entonces, pues bueno, un poco la introducción es que tenemos un terreno de 5,000 metros cuadrados con 500 metros de construcción, que era en cuanto a la normativa, ¿no? Que no sé si quieras agregar algo, Pablo.
Sí, bueno, la primera metodología, cuando nos sentamos a discutir qué eran las problemáticas de este proyecto, la primera que nos saltó, que era la más importante, era el contexto. De ahí tomamos la decisión de hacer nuestras maletas e irnos todo el taller a ver el contexto. ¿Por qué es importante? Por la parte medioambiental. Y como podrán ver, esta es una foto de un dron que tomamos nosotros justo arriba del terreno, que es en medio de una selva muy densa, una laguna muy virgen, con una playa muy virgen, con unos manglares que tienen una función medioambiental importantísima y con diferentes estratos mientras te vas adentrando a la laguna y diferentes colores. El contexto lo es todo. El proyecto, creemos que el primer problema a resolver y el más importante y el vital es cuidar este entorno que hoy sin ninguna construcción ya es perfecto. Entonces nos preocupaba meter mano y no hacer algo y destruir la perfección que ya existía en el lugar. Entonces, un poco entendiendo el contexto, nos dimos cuenta que era un proyecto que tenía diferentes regiones, zonas, por así decir. Tenía la zona de la selva más densa, que era la parte de atrás. ¿Sí alcanzan a ver mi cursor? ¿Sí? Tenía la parte más densa, la selva de atrás. Después, una transición entre selva y los árboles más altos. Esta parte, que son 20 metros desde la playa hasta este punto más o menos, que es la parte del manglar. El manglar es lo más importante porque es lo que conserva prácticamente todos los ciclos del ecosistema, que ahorita platicamos más adelante. La parte de la playa, que es esta, y después como un difuminado se va haciendo más profunda la laguna. Pero en realidad tú de la playa a este punto, que es el más hondo, son como 120 metros que tú puedes seguir caminando. Sin embargo, las experiencias desde la playa hasta la punta más honda van cambiando por paso que tú vas dando. Entonces queríamos aprovechar la riqueza de este contexto y de eso transferírselo prácticamente al proyecto. Un poco de la zona también es importante hablar, ya un poco en zoom out. Entender Bacalar es entender todo lo que está pasando en esa parte de la República Mexicana, que es parte desde Cancún hasta Bacalar, es este corredor de la Riviera Maya, que es muy importante. Hoy en día está el tema del Tren Maya, pero bueno, esa zona ya lleva desde Cancún hace 20 años desarrollándose, y en los últimos 3 o 4 años el desarrollo que venía de Cancún hacia Bacalar se ha ido exponenciando con el éxito de Tulum. Bueno, primero con el éxito de Playa del Carmen, después viene Tulum y ahora Bacalar. Entonces, un poco lo que vimos que ya pasó en Cancún, pasó en Playa del Carmen, está pasando en Tulum y creemos que va a acabar en Bacalar. Es lo que este proyecto pretende no hacer, que es densificar al máximo, no contemplar la ecología del lugar, perder por completo el sentido y el respeto de la selva, de la laguna. Entonces, este proyecto gira en torno a esas conciencias. Un poco como del contexto, les platico. Aquí está Chetumal. Chetumal es una ciudad grande que cuenta con un aeropuerto, que es muy importante porque del aeropuerto a nuestro sitio se hacen 20 minutos. Entonces, a diferencia de Tulum, esta tiene una conexión aérea muy importante. Chetumal es una ciudad que eventualmente va a ser una ciudad grande, está bien planeada, tiene un malecón, cuenta con todos los servicios. Entonces, eso nos da la oportunidad de tener servicios a 20 minutos de una selva y de nada. Entonces, hace un espacio privilegiado. Después, aquí está Bacalar. Este es el pueblo de Bacalar. Es un pueblo histórico que tiene una historia también bastante bonita porque es un pueblo de una entrada de la Nueva España, de España hacia la Nueva España en épocas coloniales. Entonces tiene un fuerte colonial y tiene muchas historias de piratas y de comercio, y tiene como toda una historia bastante interesante, el mismo fuerte Bacalar y toda la zona del Caribe, ¿no? O sea, todo esto, la película de Piratas del Caribe y todo ese tema, en realidad se ve sintetizada en el pueblo de Bacalar, porque hay historias de piratas y de comercio, y era una entrada importante hacia, hacia digamos, hoy la Ciudad de México.
Hoy Bacalar, este pueblo es un pueblo que se encuentra y se está desarrollando mucho, pero dentro de estos pueblos que están desarrollando por la parte turística está también este pueblo de Buenavista, que cuenta también ya con muchos lotes y planeación, sobre todo europea, de personas europeas que han comprado en estas como dos zonas. Entonces, nos vemos justo inmerso entre dos potenciales pueblos que van a crecer mucho. Nos vemos inmerso en este corredor de dos pueblos y dos servicios, justo en la mitad. Entonces, es una de las partes más vírgenes de la misma laguna que queremos conservar así. Es importante. No sé si quieres agregar algo más. Sí, es importante destacar la responsabilidad que tenemos hoy en día como arquitectos y como profesionistas en el sentido de la conservación, ¿no? Entonces, más allá de dos ejes rectores y dos polos en los que nos cuenta un cierto trazo urbano, tanto Bacalar como Buenavista, nuestra responsabilidad como arquitectos es muy grande, ¿no? El estar frente a un patrimonio natural, porque hoy en día está muy catalogado el patrimonio histórico y el legado de ciertas ciudades, pero creo que el natural es de las cosas más importantes que con toda esta situación que estamos viviendo, nos damos cuenta que tenemos que ser responsables, ¿no? Es denominada esta la laguna de los 7 colores y es justo lo que queremos nosotros preservar, ¿no? Todo este tema, tanto del ecosistema, como el entorno, también el entorno social, porque muchas veces los arquitectos hablamos mucho pues, de la plasticidad arquitectónica y del entorno natural, pero el contexto social nos habla de pueblos que viven y que tienen un comercio y que generan cierta actividad que nosotros también somos responsables, ¿no? Entonces, el primer acercamiento que nosotros tuvimos en el pueblo de Buenavista fue grandioso porque nos encontramos con un pueblo arraigado a sus costumbres, a una escala muy pequeña, en donde nos dimos cuenta que a primera impresión es como, vaya, lo que les espera a estas personas en 10 años, cuando esto se desarrolle, no es algo bueno si es que planteamos poner 25 hoteles y poner todo un desarrollo turístico y balnearios. Entonces nosotros lo que queremos es justo concientizarnos con ellos y tener una menor escala, ¿no? Y lo vamos a ir trabajando ahorita en las diapositivas de cómo se fue planteando este esquema también social, ¿no? Que tiene mucha responsabilidad. Esta es igual una vista desde arriba del predio. Aquí se encuentra el pueblo de Buenavista. La carretera viene paralela a la costa y acá, digamos, de este lado está Bacalar. Entonces, a lo largo de esto, como un plan maestro que hicieron en el ayuntamiento, hicieron lotes como el que nosotros tenemos, que es de 5,000 metros cuadrados, y van a venir aquí, digamos, un corredor, esperemos, con la misma responsabilidad de la que nosotros estamos planteando. Esta es ya una vista bajándola del lugar. Enfrente es una reserva natural, entonces nunca van a aparecer construcciones. Estas son las etapas que les digo. O sea, aquí se alcanza a ver la playa y cómo van cambiando los colores mientras se va haciendo más profundo. Y esta es la parte más importante, que son los manglares, que son los que hacen que la tierra más adentro y la arena no se erosionen. Esta imagen es muy interesante para nosotros en nuestro proceso porque justo uno de nuestros objetivos, y así lo vamos a tener en claro, nuestros objetivos es que esto se mantenga de esta manera. De ninguna manera queremos que la imagen o la tipología final sea protagonista. Entonces, nuestro objetivo al final del ejercicio, y ya se los expondremos en algún punto en unos años, es que este contexto se quede de la misma manera. No queremos tener elementos jerárquicos ni algún edificio que contraste con la zona. Nuestro objetivo y tarea en este proyecto en particular es que el manglar sea el protagonista. Nosotros vamos a quedar en segundo término, vamos a brindar el servicio que queremos, sin embargo, no queremos estar en ese diálogo con algo que se impone en la zona, ¿no? Y bueno, el cliente nos podrá decir, bueno, muy bonito todo lo del medio ambiente, pero pues yo quiero que mis cabañas se renten y que el programa que yo le estoy dando me funcione, ¿no? Y que la inversión del cliente funcione. Entonces, un poco para lograr esto, siempre tomamos como la parte económica de un proyecto y le damos como esta vuelta.
En este punto al cliente lo que le vendimos es que el mercado meta al que le tenemos que apuntar es al DINKS, que es Double Income No Kids, que es, digamos, el nuevo turismo, lo que está apareciendo, que es gente que no tiene hijos, que prácticamente a lo que le apuesta es viajar, a conocer el mundo, a enseñar sus experiencias a través de las redes, a ver cómo lo que hacen es completamente local, enseñarles, presumir que están en el lugar más exclusivo del mundo. Entonces, un poco tirándole por ahí, encontramos que nuestro cliente meta era este. Y entonces así fue como convencimos al cliente de decirle, no densifiques al máximo, no te atasques porque justo la gente está buscando turismo local, está buscando proyectos exclusivos, está buscando proyectos inmersos en la naturaleza y pues prácticamente con todo un estudio de mercado que hicimos una investigación, con eso logramos atacar dos problemáticas, que es una, la economía del proyecto y otra, rescatar el ecosistema en sí. Entonces, bueno, un poco regresando a hablar del manglar. El manglar aquí es el que nos dicta todo. Y prácticamente el manglar lo que hace es, a través de sus raíces, levanta su copa vegetal y se cuelga y se pone como una araña arriba de la laguna. Eso como por muchas razones. Pero esta forma prácticamente lo que hace es que permite los flujos naturales del agua en las plantas bajas, que eso hace que el mismo manantial pueda mantenerse oxigenado y pueda cubrir sus nutrientes. Y entonces eso mismo también permite que no se erosionen las tierras más adentro, que no la arena se vierta hacia la laguna y crea todo un ecosistema en sus partes bajas, de diferente vegetación y diferente fauna que va moviéndose diferente dependiendo de la altura del manantial, digo, del manglar. Respondiendo a estas imágenes, me parece importante también resaltar cómo estos conceptos, aunque se vean muy, muy básicos, pues tienen mucho que ver con nuestra plasticidad y contra nuestra forma de atacar los espacios, ¿no? No siempre entendemos cómo surgen estos conceptos arquitectónicos, ¿no? De pronto cuando nos preguntan cuál es el concepto, a nosotros no nos gustaría decir que el concepto es un manglar, sino simplemente son estas imágenes que nos hacen entender un poco el porqué de ciertas estructuras, ¿no? En este caso lo vimos de la manera estructural, que nos lo estaba dando el sitio. Nosotros nos planteamos como estudiar un poco los manglares, ver cómo estas estructuras a forma de palafitos, como menciona Pablo, hacen que el agua y que todos los elementos naturales fluyan a través de él, tanto de manera vertical como horizontal, ¿no? Entonces es como una especie de ciclo natural que está respetando todo el entorno, ¿no? Y no sé. Exacto, justo, sí, no queríamos decir la parte romántica, nuestra estructura va a ser un manglar, pero sí entendiendo que nos teníamos que despegar del piso para dejar los flujos naturales del agua, que esa misma estructura podría funcionar para ecosistemas que pasaron abajo y arriba y aprovechar este tema de arriba. Esa misma estructura igual nos iba a hacer ganar vistas hacia el mar, etcétera. Entonces la idea era desplantarnos lo mínimo, ¿no? Un poco la idea era esta, como convivir la naturaleza con una estructura que toque y se desplante en el menor de las casas, o sea, en el menor del piso. Este fue un primer como esquema arquitectónico, planteamiento arquitectónico de una zonificación, ¿no? Creo que el primer trazo es el importante y al final del camino se fue dando poco a poco con muchos cambios y van a ir viendo como todo el proceso del que hablamos creativo, en donde nosotros, el programa se basaba en 4 cabañas y una casa club. Y el por qué era esto es simplemente porque nosotros no queríamos que cada uno de estos lugares impactara de forma dramática con la infraestructura. Es decir, si nosotros hacíamos una cabaña que tuviera cocina y todos estos elementos, pues íbamos un poco a abusar de los elementos
que nos otorgaba la zona. Entonces, este primer acercamiento es muy claro, ¿no? Es a partir de un eje que es el muelle. Nosotros lo queríamos como un remate visual hacia la laguna, un recorrido que no es caprichoso, sino al final responde a un tema de economía, en donde tiene que ser lineal, ¿no? Si nosotros hacíamos todo un tema orgánico, que quizá pudo haber sido orgánico, pero nosotros queríamos responder algo lineal, en donde todo tuviera una interconexión con cada uno de los espacios, teniendo la casa club como elemento principal y al frente de... Si se dan cuenta, y ahorita, si quieres, Pablo, nos puede explicar un poco, se aleja del manglar y de la zona, de los límites que teníamos, no tanto de un tema de normativa, sino nosotros no queríamos invadir y estar en la laguna. Nosotros queremos tener la experiencia a través de estos tránsitos que iba a tener el usuario, ¿no? Entonces, digamos, las cabañas están alejadas de lo que viene siendo la laguna. Y justo la importancia del eje, que este eje después fue cambiando de forma para acoplarse un poco a los manglares y a las especies endémicas que no podíamos talar. Pero la idea de tener un eje era justo intentar dejar, como dice Daniel, lo más orgánico el resto del proyecto. Y como la selva es tan densa, sí necesitas un punto como de referencia al cual ir. Entonces, si tenías la laguna como un punto de referencia, sabías que tenías un eje perpendicular a la laguna, siempre podías caminar hacia ahí y llegar a este espacio, digamos, que para los seres humanos es de confort, que es fácil de entender, en lo que ya te subes de la tierra y ya estás como en un eje permeable. La idea de ese eje es prácticamente eso. Es como tener un lugar de referencia para el resto del espacio, mantenerlo lo más virgen y vegetal posible. Y después igual, así es como empezamos a dibujar. Entonces, siempre dibujamos el eje, vemos qué pasa si hay distancias entre uno y el otro, y así hacemos muchísimos dibujos. Pero en realidad estas líneas es como para ver qué distancia necesitabas entre una casa y otra casa para que la misma selva te tapara las vistas entre uno y otro y te sintieras completamente aislado, etc. Y así vamos haciendo muchos croquis, sean en corte, sean en volumetrías, o sea, si queremos poner el programa abajo, dejar la parte de abajo completamente permeable. Digamos que estos diagramas, no sé si puedes regresar lo anterior, estos diagramas nos muestran el nacimiento del proyecto en el sentido de las ideas, ¿no? Si nosotros podemos ver el corte longitudinal, quizá no tenga una escala como tal, pero sí podemos ver una escala gráfica que sería una persona, pero podemos ver cómo el terreno, que no lo hemos mencionado, tiene una cierta pendiente, la cual ya nos iba a dar las vistas, ¿no? Entonces, el porqué del arquitecto quererse acercar lo más posible, el desarrollador, a la playa, sí, quizás es un atractivo, pero nuestro atractivo iba más allá. Era la experiencia de la selva y encontrarnos con un muelle que nos aproximaba a la laguna. Entonces, estos primeros dibujos que se fueron acercando a la forma final nos dieron una idea clara de cómo es que nos teníamos que suspender, ¿no? Aquí está el tema del eje, cómo puedes llegar tú a través del eje, y el eje siempre va a ser este punto de referencia, qué es lo que pasa si nos suspendemos en el aire. Y después ya un poco de lo diagramático, ya empezamos a llevar esta problemática e intentarla resolver un poco más aterrizada. De las dimensiones de columna, de cómo funcionan los módulos, precios, también para aterrizar en el presupuesto del cliente. Me llamó mucho la atención la conferencia anterior, que no sé si esté el ponente, pero la estuve viendo en el sentido de todo el tema de BIM y de Revit y de cómo se iba a levantar un proyecto, que me parece que es la nueva, pues digamos, la nueva tendencia hacia los arquitectos de cómo modelar y entender un proyecto. Es una metodología que nosotros estamos ya implementando, que vamos poco a poco adaptando a los proyectos. En este sentido, simplemente son esquemas en tercera dimensión, explotando los diferentes elementos y viéndolo por etapas, ¿no? Creo que aquí es cuando nosotros podemos relacionar nuestro esquema tanto gráfico, conceptual, hacia la realidad, ¿no? Entonces, deteniéndome un poco en esta imagen, creo que la intención era, entre menos elementos, cómo nos podíamos incorporar a la naturaleza, que lo vamos a mencionar. Exacto.
Y bueno, es importante decir que no es un proceso lineal así tal cual. O sea, siempre saltamos de esto a esto y después lo dibujamos, lo subimos. En el tema que dice Revit, ahí cuantificamos, vemos si funcionan las traves y no, y de repente no funciona, entonces de repente ya regresamos para acá y de repente ya lo volvemos a esquematizar. O sea, es un proceso de ir y regresar para ver el resultado final. Igual, lo que les decíamos, primero marcamos el eje muy rígido, como una cruceta, tal cual, y después Que eso no es el resultado final. Digamos, estos procesos de maqueta son desarrollos, ¿no? No es el resultado final, ¿no? Fuimos experimentando con cómo alinear el programa arquitectónico y vimos que no era el resultado, ¿no? Nosotros si imponíamos una linealidad, no sé si puedes regresar la diapositiva anterior, digamos, esta maqueta que fue un primer acercamiento con la topografía y todo, nos dimos cuenta que, pues siendo simétricos y siendo muy estrictos con nuestro esquema inicial, pues no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque nos íbamos a topar con otro tema que es importantísimo, que es pues la vegetación endémica, ¿no? La vegetación endémica es la que nos va a decir en dónde nos podemos desplantar y en dónde no. Y por una cuestión lógica, pues nuestros volúmenes iban a desplazarse en el terreno de manera, pues si no aleatoria, pues de manera natural, ¿no? El mismo proyecto nos va a decir en dónde nos tenemos que desplantar, de qué manera, qué alturas, para respetar la vegetación. Entonces, este primer ejercicio, pusimos así la imagen del taller, cómo trabajamos con estos diferentes materiales, nos dimos cuenta cómo es este proceso, ¿no? En la siguiente diapositiva tuvimos que implementar metodologías, por ejemplo, de la vegetación, ¿no? Mediante materiales como, que se ve un poco raro, pero mediante alambres y ciertas cosas que nos vamos encontrando desde en la tlapalería o en ciertos lugares que nos den la esencia, ¿no? Y en este caso nos dimos cuenta que pues todo eso es la vegetación y todo eso es la altura, ¿no? Tenemos alturas de hasta 3 metros en el sitio que nos iban delimitando pues la zonificación. Sí, justo este ejercicio nos sirvió mucho porque a la hora de hacer la maqueta, como que se veía todo muy bien y después dijimos, bueno, esto estaría increíble, pero eso fue un desierto, ¿no? Entonces era como importantísimo agregar la vegetación en la maqueta y bueno, eso fue lo que hizo que cambiaran las volumetrías. Rápidamente la maqueta nos arrojó esa información. Entonces, una primera imagen global que hicimos es esta. El proyecto queremos mantenerlo lo más simple posible y eso quiere decir que la misma estructura sea lo que haga los volúmenes. Y esa estructura que sea la que se desplante en el mínimo sobre el piso, que permita la permeabilidad del agua abajo, que resuelva el tema de suspendernos arriba. Suspendernos arriba nos iba a dar las vistas que necesitábamos para no pegarnos directamente en la playa y sí poder ver a través de los cuartos a los espacios. Y con eso también resolvemos el problema del presupuesto, que la misma estructura sea la que hable y que no se necesite absolutamente nada más. Entonces, eso fue como... Sí, o sea, perdón. Sí, esa fue la primera premisa y entonces ahorita ya adelante desarrollamos cómo es que tiene que ser esta estructura y ya empezamos a analizar cómo es que tiene que ser esta estructura. Si se dan cuenta, estas primeras imágenes que son esquemáticas, no es un render ni siquiera como para vender la idea, al contrario, nos dimos cuenta con muchas cosas que no estaban aterrizadas bien en el proyecto en el sentido de lo invasivo, ¿no? Como les mencioné anteriormente, nuestro objetivo es dejar el manglar al máximo, que las personas que estén en la laguna tengan una visión de ese manglar y que no tengan estas construcciones invasivas. Entonces, esos primeros renders, digamos, nos hicieron entender un poco la escala del proyecto, de cómo teníamos que reducirnos un poco en altura, digamos. Entonces, ya un poco profundizando en el proyecto, es cómo tenía que ser el módulo. Entonces, si la estructura era la que iba a hablar, prácticamente la estructura era la que tenía que ver todo. Lo que nosotros decidimos hacer es poner unas circulaciones verticales en medio para liberar fachadas y que tanto en el segundo nivel, que es el espacio habitable, siempre tengas un recorrido y siempre desde donde estés veas selva. Para todos lados siempre veas la selva. Y la misma selva, con el estudio de distancias que hicimos, iban a ser tus cortinas, porque esa misma selva iba a hacer que el siguiente módulo no te viera. Entonces, de esta manera nos estábamos ahorrando canceles, estábamos ahorrando estos espacios completamente herméticos y logramos un espacio completamente exclusivo
y que a través de este mismo diseño que es la estructura, aprovechando la estructura, podemos ir creando espacios con riqueza interior. Por ejemplo, la idea de esta regadera es que el mismo pasillo, a la hora de cerrarla, si tú cierras con unas puertas aquí, se vuelve una regadera que es completamente privada, pero es abierta hacia la selva. Entonces tú te puedes estar bañando viendo la selva. De igual manera, tú puedes ir aislando los espacios con estas puertas que tienen que ver con la modulación estructural para crear espacios cerrados, pero abiertos hacia eso. Cerrados hacia el interior, en lo que pasa en el interior, pero siempre abiertos hasta la selva. Pantry salita, cerrado, pero siempre abierto hacia la selva. Y después, perdón. Por lo que la arquitectura protagonista en este sentido es la vegetación, ¿no? Más allá de los elementos arquitectónicos, la estructura es la base de nuestro esquema, pero la vegetación es la principal. Bueno, y entonces en este esquema, por el tema de querernos desplantar, nos dimos cuenta que la planta baja, como igual que en manglar, quedaba completamente permeable, pero era un espacio de calidad, un espacio que te hace llegar de la selva y te vestibula antes de subir a un espacio completamente construido. Entonces, en este espacio nos dimos cuenta que podríamos colocar hamacas, que podría ser como una recepción. Este mismo espacio nos va a servir para la fosa séptica, que necesita tener como un pequeño estanque de aireación, como un espacio de calidad, como un jardín zen, donde esté este estanque para airear el agua. Entonces nos dio cuenta que este mismo espacio iba a funcionar igual que en el manglar, como los animales que viven abajo, los animales que viven arriba, y que esos mismos espacios nos iban a poder servir para otras cosas, desplantándonos con la misma estructura, sin necesidad de muros internos. La selva nos estaba funcionando como límites visuales, los niveles no estaban funcionando como límites entre semiprivado, privado y completamente privado. La misma estructura nos estaba dando el espacio, en este caso en la planta arriba, como para un asoleadero, etc. Entonces, este módulo estaba resolviendo ya todas estas problemáticas, que era la problemática medioambiental, la problemática económica de hacer una estructura económica, la problemática de mantenimiento, que la misma estructura que es de concreto no necesita prácticamente nada de mantenimiento, la problemática arquitectónica, de funcionalidad. Entonces, digamos, este mismo módulo, la problemática de que sea un espacio único, con calidad espacial, etc. Entonces, este mismo espacio ya era en sí el módulo capaz de resolvernos muchas de las cosas. Ahí es donde nos dimos cuenta que el módulo, pues ya habíamos llegado a la solución correcta. Perdón, Cristina, yo creo que nos podemos ir un poco más rápido, ¿no? Para tener un poco de preguntas. Ahorita, si quieren, ya terminamos. Nos vamos a ir diapositivas un poco más rápido. En general, ya lo que sigue es entender la estructura como es. Estos procesos, era el núcleo central con la estructura lateral, que era lo que iba a dar todo el proyecto. Después el mismo muelle fue cambiando y entonces ya no era un eje completamente recto, tuvo que irse doblando, digamos, para reservar. Teníamos que cuidar el manglar más viejo, entonces este muelle ya, en vez de ser una línea recta, empezó a doblarse para cuidar el manglar. Y bueno, estas sí ya son las imágenes finales del proyecto. Como podrán ver, es prácticamente pura estructura, con muros para cerrar, sobre todo para los mosquitos, porque los mosquitos son un gran problema ahí, de carrizo con mosquitero, como para poder cerrar sin ser hermético al 100%, dejando la permeabilidad del espacio y prácticamente poder ver a través de estos módulos la selva y que la selva sea la que siga contando. El interior, la idea era tener interior hacia todos los lados. Esta permeabilidad de la que teníamos, esta era la casa club, en el que este es nuestro único volumen macizo, porque aquí vienen máquinas, vienen bodegas que tienen que ser completamente herméticas. Entonces logramos hacer que el mismo desplante de la alberca sea el único hermético, pero todo lo demás es completamente permeable a través de la estructura. Y bueno, nada más para cerrar, aquí ya era un tema sobre todo para reflexionar sobre lo que está pasando hoy y las consecuencias de la contingencia. Que sobre todo concientizar a todos de la situación actual, de
cómo es que va a cambiar el mundo, y este proyecto consideramos que se iba a adaptar de la manera más adecuada a lo que es el turismo masivo contra el turismo, digamos, local y de alguna manera aislado, ¿no? Hemos visto muchos reportajes y muchas cuestiones de cómo es que va a cambiar este esquema de viajero normal, en donde pues ya no se va a ver al turismo de la manera en la que veíamos antes, y creemos que aquí es y no es que lo estemos vendiendo ni nada, pero aquí es cómo nos estamos dando a entender que el aislamiento de cierta manera con la naturaleza va a dar una nueva visión, ¿no? Entonces, queremos dejarles como reflexión, y ahorita si podemos entablar una dinámica un poco más retroactiva en cuanto a estos temas, ¿no? Dan. Bueno, Jimena pregunta aquí cómo solucionar la parte del drenaje y si tenemos pensado tener celdas solares, recuperación de agua pluvial y todo el tema ecológico. Sí, en realidad este predio no tiene cuenta ni con drenaje del ayuntamiento ni con alumbrado público. Entonces, sí, todo tiene que ser completamente autosostenible. Entonces, en cuanto al drenaje, se resuelve con fosas sépticas, que funcionan muy sencillo. Es como rotoplas que entierras. Ahí hay unas bacterias que desintegran los desechos. Esas llevan un proceso y después esa agua la tienes que sacar y poner en los estanques que estaba mencionando previamente para que se aireen, y después esa agua ya purificada ya la puedes vertir a la laguna porque ya es un agua completamente limpia. En cuanto a temas de electricidad, es a través de celdas eléctricas, y la captación del agua pluvial no es necesaria porque el mismo ecosistema tiene mucha agua. Entonces, más que captarla, hay que dejarla fluir. Entonces, el agua, por eso nos desplantamos, cae, así como cae, se va al piso y ahí fluye, y eso mantiene el ecosistema natural del propio medio ambiente. A mí me gustaría agregarle a Jimena un tema de, pues la mitigación de impacto ambiental nos habla de todas estas cuestiones que tenemos que atacar y todas las acciones que van a ayudar al proyecto. Y nosotros consideramos que justo los procesos del agua los vamos a hacer de manera natural, ¿no? Vamos a no interferir, y por eso mencionar un poco también otra vez la estructura, cómo esta estructura al verse suspendida, la misma cimentación permite que el agua, porque la cimentación, digamos que va con unos pilotes aislados, permite que los flujos del agua y el ciclo del agua se den de manera natural, ¿no? Entonces, es importante que le echen una revisada a lo que significa estos temas de mitigación de impacto ambiental, porque, pues, digamos, es lo que se va a implementar para los arquitectos. Nos preguntan, ¿las fosas sépticas tiene que ser un biodigestor como los que ocupan en Tulum? No tiene que ser un biodigestor, pero un poco de la investigación que hicimos, que lo mejor es utilizar lo que usan en la zona, que eso es el que te puede arreglar cualquier persona que trabaja ahí, que nunca vas a tener problemas de que no llegue una pieza. Y sí, el más común ahí es un biodigestor, que es como un tinaco de estos que ven aquí en la ciudad, pero se va enterrado, como decía anteriormente. Y ese funciona perfecto, ese lo encuentras en cualquier pueblo de los que está ahí cercano, ese cualquier plomero de la región le puede dar mantenimiento, y prácticamente siempre recomendamos pues, trabajar con, o sea, no inventar el hilo negro, sino ver con qué es lo que se trabaja en la zona y utilizarlo, así es como funciona, y ese funciona. Jorge pone el proceso de construcción, cómo lo solucionan. Yo lo quiero simplificar y no sé si me puedas complementar, Pablo, pero al final del camino lo que queremos, y yo hablé mucho del tema social, es un tema de la construcción con mano de obra local, número 1. 2, materiales de la zona, importantísimo. Sin embargo, nos hemos topado con cuestiones como pues, robo de maderas, porque obviamente pues, la gente usa esa madera para hacer otros proyectos en la zona. Entonces, es importante entender cuál es el uso de los materiales de la zona. Una es a través del saneamiento del terreno y de la limpieza del terreno, nosotros vamos a poder utilizar estos materiales y aprovechar al máximo. Creo que lo que está diciendo Pablo de estos tinacos, que aunque sean, digamos, locales, los tenemos que encontrar en un radio de actuación de cierta distancia para no implicar tanto acarreo, ¿no? y movimiento en este proceso.
En cuanto a lo mismo de la construcción, pues se divide como en 3 procesos, que es el trazo, la limpieza y toda la logística en etapas, ¿no? Es importante las etapas. ¿Por qué? Porque si tú haces una construcción masiva, empiezas a destruir el ecosistema. Entonces, se tiene que hacer todo un planteamiento para que la misma vegetación y todo el tema ecológico resista a estos impactos que son muy fuertes, ¿no? Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, Jorge, pero... Y bueno, nada más como para complementar esa, sí, antes de empezar la obra, se tiene que habilitar un baño para los trabajadores que tenga su propio biodigestor y tienes que habilitar un pequeño huerto en el que las especies endémicas, sobre todo las que están en peligro de extinción, si las necesitas remover, hay algunas que no se pueden remover, hay algunas que sí se pueden remover si las llevas al huerto. Entonces se habilita primero un baño, este huerto como para la limpieza del terreno, se lleva ahí y se replanten una vez terminado el proyecto. Y también se trabaja de la mano con Semarnat para ver que el proyecto y la obra estén limpios, que no estés tirando cascajo a la laguna, que te lleves los desechos a los tiraderos autorizados y que los mismos trabajadores tengan comedores y espacios que no utilicen el resto de la selva para no deteriorarla. Eduardo Navarro, pues el aprovechamiento de menos vegetación para sembrar los módulos, definitivamente. Creo que fue el primer acercamiento que tuvimos antes de ir al sitio y era eso, ¿no? Es en qué sitio vamos a desplantarnos, pues en el que no impactemos, ¿no? Entonces eso creo que es la pregunta ideal porque es con lo que los arquitectos tenemos que trabajar, ¿no? El área que menos huella deje. Nos preguntan igual qué onda con la maquinaria pesada y si vamos a tener que talar árboles para la maquinaria pesada. En realidad el plan parcial que ya tenían ya tiene marcado unos ejes, que hay una terracería, en el caso de meter camiones. Pero más allá de un camión no necesita el proyecto porque el concreto se puede colar en sitio, la cimentación se puede hacer con herramienta no tan grande, entonces de no ser por el camión que puede pasar ya a través de las calles. Desde la vista aérea no se ven porque es muy densa la vegetación, la cubre, pero en realidad ya el mismo ayuntamiento hizo como el trazo de las dos avenidas, la que viene paralela a la laguna y las perpendiculares que entran, como parte del desarrollo del ayuntamiento en esta zona. ¿Cuál es la unidad de gestión ambiental que le aplica a su terreno del proyecto? No me queda claro los esa programas pregunta. de ordenamiento ecológico, ¿no? Esos Sí. programas de ordenamiento ecológico que marca todo el Golfo de México y Mar Caribe y ahí aplica todo el tema de la MIA. Exacto, que es la mitigación de impacto ambiental. Pero esa la trabajas con Semarnat, que Semarnat es a nivel federal. O sea, existe local, que sería con el ayuntamiento de Bacalar, pero en realidad Semarnat es federal. Así es. De risa ver a Le Corbusier. Sí, ese era Le Corbusier. Ya como última pregunta, les pregunta Jimena, hablando de ese planteamiento sobre la obra, ¿cuánto tiempo tomaría construir este proyecto? Pues la parte más tardada es la que comentaba Daniel, que es la mía, que es sacar las licencias, que eso es con Semarnat. Pues tienen que hacer estudios de agua, tienes que pedir permiso para los pozos, permiso para el muelle, hacer un conteo de todas las especies que hay en el sitio, hacer un catálogo de las especies endémicas, hacer todo un expediente para la autorización de la logística de la obra y explicar el proyecto. Eso nos ha llevado como 8 meses. Pero construcción pura, creemos que como en 10 a un año, 10 meses, 12 meses, podría estar la obra. Ok. Oigan, me gustaría hacer una dinámica en el que todos los que estamos aquí participando en la conferencia abriéramos nuestras cámaras para sacar un screen de todos los que estamos aquí, como si fuera una foto grupal. Entonces, Me encanta. En el Inter nos hacen otra pregunta. El tema de movilidad, acceso a servicios de abasto, ¿te plantea algún tipo de movilización no motorizada alternativa o se enlazó con las rutas de transporte público?
híjoles, nos hubiera encantado poder entrar a temas de ese proyecto, pero por la escala urbana de movilidad a nivel bacalar, nos quedamos cortos nosotros. Pero si alguien conoce a los del ayuntamiento y nos quiere proponer un plan de movilidad, estaríamos muy contentos de trabajar con ellos para proponer transporte no motorizado o ver cómo solucionar el tema de movilidad. Estoy con el micrófono abierto. Entonces, pasamos a la dinámica. Voy a empezar a tomar los screens. ¿Sale? Sonrían. A ver, ahí voy. Ay, no, es que no pego. Para ir mandando los screens. Es que todo esto va a salir publicado en la revista Construye. Y me pidió que hiciera esta dinámica. Va, una, espero que dos. Les haya gustado. Sonrían, 1, 2, 3. A ver, ahí falta Rodolfo Saldívar. Rodolfo Saldívar, tu cámara. Te tendré que editar. Bueno, ok. Déjenme mando. Todavía falta, preguntar. A ver, entonces ya, a ver, veo a Alejandro DLE. ¿No tienes tu cámara abierta? ¿Dónde está? Les estoy pidiendo su cámara abierta, por favor. A todos. Están como que muy lentos con eso. No, aquí casi nadie quiso abrir su cámara, ¿eh? Van a salir de eso. A ver, dime. Sigo mandando. A ver. No, pues también estuvieron casi a full. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante toda la conceptualización, el tema, el económico, el tema de los materiales, y todo, hasta inclusive cómo hicieron la maqueta, me sorprendió muchísimo. Y pues bueno, estaremos invitándolos en siguientes ocasiones. Ya cuando se pueda restablecer un poquito el tema de la movilidad, los invitamos con mucho gusto aquí a Aguascalientes. Les damos un tour. Súper. Y los llevamos de cotorreo acá. Claro. Increíble, me encanta. Igual cuando vengan a México, avísenos, los invitamos a conocer el taller. Ok, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues les voy a compartir la imagen antes de salir. No sé si existan otras preguntas, pero les voy a compartir la imagen de la siguiente conferencia para que copien el ID y se conecten. Oigan, me están pidiendo aquí como mi mail. Les dejo aquí mi mail por si quieren contactarnos por cualquier cosa. Sí, claro. Ahí está. De hecho, no sé si se vayan a quedar a la siguiente conferencia. Sí. Para ya, también va a ser la clausura, entonces. Súper. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, adiós. Daniel. Nos vemos. Que estén bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.